predicación es para todos, hermanos, en realidad. No es que le voy a pedir de favor a los jóvenes que pongan mucha atención. También les voy a pedir de favor que se pongan de pie, hermanos, por respeto a la palabra del Señor. Vamos a ver algo muy interesante el día de hoy, pero algo muy terrible. Algo muy terrible porque habla del pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios, ya no estoy hablando nada más de Israel, también estoy hablando de los cristianos. Y yo espero que si estás aquí retratado, llegues al arrepentimiento. Si no estás retratado aquí, que no creo que no estés retratado, amén. Para esto vamos a ir rápidamente, hermanos, a Segunda de Reyes, capítulo 21. Es muy interesante, hermanos, ver cómo Dios ve a su pueblo a través de la Escritura. Todos los libros sagrados de las distintas culturas en el mundo casi siempre retratan a su pueblo como un pueblo bueno, un pueblo justo, un pueblo lleno de virtudes, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un pueblo de dura cerviz, de un pueblo que constantemente ofende a su Dios por causa de su rebeldía. Yo creo que vamos a salir muy pensativos acerca de esto el día de hoy. Yo espero eso. Si te retumban los oídos, si te retiñen los oídos, no te preocupes, es buen signo. Quiere decir que estás en posibilidades de que Dios te perdone. Cuando no te retiñen los oídos, hermano, ya casi seguro que el Señor no tendrá mucho que hacer en ti. A veces no quisiera yo predicar esto, pero tengo que predicarlo. Vamos a hablar de dos temas muy importantes para la vida cristiana. Una es rebeldía, la otra es arrepentimiento. Para el pueblo de Dios, estas dos cosas siempre van casi siempre de la mano. Estoy hablando para el pueblo de Dios. Yo no predico para los del mundo, hermano. Que el Señor se apiade de ellos, que el Señor tenga misericordia de ellos. Yo tengo que predicar esto para el pueblo de Dios. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21. Y dice el versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsida e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén.
Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de los siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Si pusieron atención, hermanos, síganme por favor al versículo 3. Manasés, el hijo de un rey que había tenido una actuación delante de Jehová Dios como buen siervo, había escuchado a Dios, el padre de Manasés, no así sus hijos. Y dice en el versículo 3: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Es decir, había adorado al demonio, a los demonios. Este hombre, dice la escritura, que allá en Éxodo 20, el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté allá arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni debajo ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, que hago misericordias a millares, pero que persigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estaba transgrediendo la ley de Dios. Este hombre, este rey de Judá, estaba transgrediendo la ley. Y eso lo hace rebelde. La rebeldía, hermanos, es una oposición al poder o a la autoridad que haya. En el caso de Dios, cuando el hombre se hace rebelde a su ley, se constituye en un enemigo de Dios. Y para eso tendríamos que irnos a las raíces de la palabra rebeldía, y no tengo mucho tiempo. Cuando hay una oposición
a Dios, entonces se hace todavía más grave, porque vean el versículo 4, dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Cuando la escritura dice que Dios había dicho que iba a poner su nombre en Jerusalén, estaba diciendo que iba a estar precisamente en el tabernáculo, o en este caso ya en el templo de Jerusalén, pero solamente en espíritu. Es decir, no se tenía que edificar ni hacer ninguna semejanza de algo que pareciere para los hombres Dios. De modo que este hombre no solamente estaba oponiéndose a la ley de Dios, sino que se estaba oponiendo ya directamente a la persona de Dios. Un rebelde. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios se opone a los estatutos de Dios o a la ordenanza de Dios, entra en rebeldía. Y uno de los nombres del diablo, hermanos, es el rebelde, el opositor. Por eso estamos hablando de algo terrible para los ojos de Dios. Y la rebeldía, hermanos, es tan sutil que a veces ni los mismos cristianos ni el mismo pueblo de Dios se percata de que está en rebeldía contra Dios, y por eso es necesario la predicación y el estudio de la palabra. Pero antes vamos a orar. Padre, en esta mañana yo le ruego y le pido que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, poniendo en la mente y en el corazón de mis hermanos de entender, Señor, todo cuanto se predique el día de hoy, para no entrar en rebeldía delante de sus ojos. Que esta rebeldía, Padre, que a veces sin darnos cuenta la presentamos delante de usted, no nos lleve a ser castigados como hijos suyos. No nos lleve, Señor, a ser azotados por su poder y su gloria y su santidad. Que su pueblo, Señor, después de que haya reconocido su rebeldía, vaya a arrepentimiento para rectificar, Señor, todo lo que hemos hecho mal. Le rogamos, Padre, todo esto para la gloria de su bendito nombre, y se lo pido y se lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Y hermanos, miren, la rebeldía es tan terrible a los ojos de Dios como también es tan sutil a los ojos de los cristianos. Este hombre, hermanos, dice la escritura aquí en el versículo 1, Reyes versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Epsiba. Miren, hermanos, la escritura nos dice que nadie es tan pequeño para no entrar en rebeldía. Los jóvenes y aún los niños de 2, 3 años pueden entrar en rebeldía. Y eso va a traer maldición a tus hijos. Porque tus hijos tienen que aprender de ti que no debe de haber rebeldía a la palabra de Dios. Hermanos, yo quisiera no decir esto, pero la rebeldía trae maldición a la vida de los cristianos. Trae maldición aún a nuestros hijos. Hasta la 3ª y 4ª generación de los que no hacemos caso acerca de Dios, acerca de sus mandamientos, acerca de lo que Él ordena. Dijimos que rebeldía es una oposición a las leyes, al poder y la autoridad de alguien.
estamos hablando en lo espiritual, por lo tanto estamos hablando de Dios. Y este Manasés, hermanos, tenía 12 años. Y seguramente sus padres lo llevaron a otras casas, con sus amigos de él, con sus compañeros, con sus familiares, donde la práctica no era la de la Biblia, donde aprendió quizás a entrar en contacto con aquellos que iban a las casas a pedir Halloween. Ya me imagino a Manasés: papá, mamá, llévame a pedir dulces, vísteme de monstruo, vísteme de muerte, vísteme de espanto. Y los padres, seguramente, ¿verdad? Al menos el papá era muy creyente, su padre de Manasés, y a lo mejor le dijo: no, hijo, pero la mamá, hay que darle gusto a tu hijo. No pasa nada, no ocurre nada. Y ahí está la mamá diciendo: ay, vamos a comprarle una mascarita de muerte a mi hijo. Y ya me imagino a Ezequías diciendo: no, mujer, mira, eso es del diablo. Ay, ¿tú qué crees eso? Eso lo dicen los predicadores y lo dice la Biblia, pero no importa, mira, además no nos va a ver el pastor. Vamos a darle gusto a nuestro hijo. Y no sabes, hermano, tú lo que estás provocando en tu familia. No sabes tú, mi hermana, lo que estás provocando entre tus hijos. Muchas veces, sin darnos cuenta, hermanos, y no estoy hablando de los pentecostés, estoy hablando de cosas espirituales que tú tienes que comprender. A veces se abren puertas, las cuales después ya no puedes cerrar, porque eres consentidor, porque eres apapachador, porque se te predica y se te predica, pero tú no haces caso. Dices que crees, pero no crees. Miren, hermanos, todos esos puntos que están ocultos en esas tradiciones de los pueblos traen maldición a la vida de los creyentes. Y mira, cuando tú tienes un tipo de fe, el que sea, ya sea satánico, ya sea hacia los Baales, aún a lo que hoy llaman, y vamos a hablar de eso, angelismo. Aún ese tipo de creencia, hermanos, conducen a los creyentes de esas sectas a una conducta inadecuada, a una conducta satánica y que va a llevar a perversión a tus hijos. Los satánicos, hermanos, no practican el amor, practican la venganza, practican el odio, practican la maldad y el pecado, porque esa es su creencia. Los cristianos debieran practicar el amor, la bondad, la misericordia, pero sobre todo la santidad. Pero hoy en día, hermanos, dejamos que a nuestras vidas lleguen las ideas y tradiciones del mundo. Y eso va a traer desgracia a tu pueblo, a tu iglesia y a tus hijos. Manasés dice el versículo 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. Este hombre, hermanos, creció, llegó al trono de Judá y entonces empezó a levantar lo que su padre había derribado. A veces
los cristianos, ya entramos en años al cristianismo y nuestros hijos fueron educados en una errónea fe, o en una fe errónea que les arrastró y siguen, ¿verdad? Siguen yendo a ella, pero cuando los padres ya conocemos de Dios, hermanos, tú tienes que imponer tu fe con inteligencia, con sabiduría, pero con firmeza, porque si no, eso va a traer problemas a tu familia. Quizás Ezequías no se ocupó mucho de su hijo. Quizás dijo, bueno, yo creo, yo sí me levanto y oro al Señor, sí leo los 5 libros de Moisés, y entonces pues yo estoy bien. Mi hijo y mi esposa pues que se las arregle. Dios los va a componer. Eso no es de un varón cristiano. Eso no es de un varón verdaderamente creyente y temeroso de Dios. Hay que mostrar autoridad y decirle, mi hijo o mi hija, aquí yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. No a los Baales, no a los dioses extranjeros, no a las ideas del mundo, ni las ideas de tus abuelos si están erróneas, ni a las ideas de tus hermanos si están erróneas, ni a las ideas de tus vecinos si están erróneas, sino a lo que la Biblia dice. Pero Ezequías se ocupó de él, pero no se ocupó de sus hijos, no se ocupó de su esposa, y las consecuencias no se dejaron ver después. Asimismo, el versículo 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. El templo de Jerusalén, hermanos, no tenía ninguna efigie, ninguna figura humana, ni nada. Solamente una mesa con los utensilios, tenía al fondo, hagan de cuenta que este era el tabernáculo, y porque el templo de Jerusalén fue hecho a escala de lo que fue el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era un templo portátil que Dios le había mandado a Moisés que hiciese con ciertas características para que la presencia de Dios allí estuviera. Llega Salomón y levanta el templo de Jerusalén, pero con las mismas características, solamente que a escala de el tabernáculo. Estaba dividido en 2 salas, ¿verdad? La primera sala y dividida con una cortina en medio, y después de esa cortina, al fondo, a la pared, estaban 2 serafines con sus alas extendidas, ¿verdad? Así. El otro estaba así y del otro lado estaba el otro así, los dos tocándose la punta de sus dedos, y estaban hechos no como para adorarse, sino para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, comprendiera que allí verdaderamente estaba la presencia de Dios. Era la única forma en que el pueblo tendría que haber entendido esas 2 figuras allí. Hoy en día se enseña que se pueden hacer todo tipo de efigies, toda clase de formas humanas, hasta de animales y todo, y se puede poner en un templo. Eso es un error. No solamente un error, es un pecado, los cuales los cristianos tienen que entender.
los que verdaderamente son bíblicos y que entienden bien la Escritura, porque la presencia de Dios es en espíritu y en verdad. Manasés empezó a hacer una mezcolanza de lo que era el culto a Dios y el culto a los Baales, a las figuras que Dios prohíbe que estén en su templo, y entonces empezó a practicar el sincronismo, ¿no? Y miren, hermanos, para Dios es tan terrible que tú mezcles lo sagrado de Él con lo mundano. Es terrible. Es terrible. Es como si tú llevaras a tu casa, ¿verdad?, a un hombre depravado, a una mujer depravada, y que dijeras, bueno, pues son mis invitados, yo soy cristiano, pero ellos no, pero que hagan lo que quieran. Que hagan sus actos sexuales en la sala, tengan relaciones en la cocina, y yo viendo, pero yo me guardo, yo soy tan santito. La santidad de tu casa es importante, hermano. La santidad de tu hogar es importante. Y mira, hermano, y a veces tú no te das cuenta de que no hay santidad en tu casa. Porque la rebeldía existe cuando tus hijos no te obedecen. Es pecado. Los jóvenes tienen que entender que cuando los padres les mandan, vete hijo a la escuela y pórtate bien, y no obedecer, eso es rebeldía. Eres un opositor a tu padre o a tu madre. Cuando están en la escuela y los maestros les piden que estudien, o que se porten bien, o que se callen y no hagan caso, eso es rebeldía, es oposición. Y la rebeldía viene de una palabra que quiere decir guerra. Está provocando guerra donde estás tú. Si tienes 12 años, si tienes 14, si tienes 15, si tienes 20 y estás en la escuela, estás provocando guerra en el lugar donde estás. Y según el lugar donde estás, si es en una iglesia, si es en un templo de Dios, entonces te estás oponiendo y estás haciendo guerra contra Dios. Y eso va a traer desgracia a tu vida. Manasés, dice el versículo 5, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Dijimos que hoy en día en algunas iglesias ya se está practicando lo que se llama angelismo. Es que los ángeles son de Dios. Sí, son creación de Dios. Pero no hay que adorarlos. No tienen ninguna suerte ni parte en la adoración a Dios. Miren, vamos rápidamente, hermanos, a Isaías. Rápidamente, Isaías 42:8. Amén. Dice, yo Jehová, este es mi nombre. Recuerden que este es mi nombre, dice Jehová, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Manasés estaba construyendo, dijeron, ay, es que los ángeles trabajan para Dios, ¿y a ti qué te importa?
¿Y tú qué tienes que ver en eso? Es que se ven bonitos. ¿Y qué? Dice el Señor. Manasés manda, hermanos, a hacer figuras, acá mis hermanos, hace figuras de ángeles. Y cuando tú llevas figuras de ángeles a tu casa, hermana o hermano, estás propiciando adoración aunque tú no lo creas. Porque la inclinación de los hombres y de las mujeres humanas, valga la redundancia, de los humanos, es la adoración. Ay, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi tía, me trajo eso. Y ahí vemos a los niños y a veces hasta los grandes inclinándose ante figuras de ángeles. Ay, que están re bonitos. Tienen cara de ángeles verdaderamente del cielo. Dice Dios, no daré a nadie, ni a escultura humana, ni a hombre alguno daré mi gloria. Todo es para Él, en Él y para Él. Todo. Dice, ahora vamos a Segunda de Crónicas, hermanos. Segunda de Crónicas, versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de el hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos. Voy a comprar mi periódico para ver el horóscopo. Voy a ver qué me tiene deparado Dios. ¿Qué me tiene deparada la suerte? El valle del hijo de Hinnom, hermanos, está hablando de del infierno. En culturas ajenas a Israel se hablaba de un hijo del valle de Hinnom, ¿verdad? Habla de una tradición que representaba en culturas como la babilónica, como la cultura persa, el infierno. Y entonces Manasés, en la tradición, ¿verdad?, de pueblos ajenos, dijo, pues es que en la tradición les echan agüita. Y mira, yo no te lo quiero decir, ni me voy a ver exagerado, pero tú no sabes que estás ofreciendo a tu hijo al enemigo. Y dijo Manasés, no, le ha de haber dicho a su mujer, ay, no, mira, mujer, no te creas, mira, somos pueblo de Dios, podemos hacer lo que queramos, no hay problema. Mira, no se va a dar cuenta el pastor, no se va a dar cuenta la iglesia, pero sí se va a dar cuenta Dios. Y él hizo los ritos que corresponden o correspondían a esa fe. Era pueblo de Dios. Y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Versículo 7. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré solamente mi nombre, no mi figura. No mi figura, solamente mi nombre. Mi promesa de que yo voy a estar allí. Pero dijo Manasés, una figurita que tanto pasa, Señor. Y seguramente los predicadores, que en ese entonces eran los sacerdotes, ¿verdad? Y qué curioso, mira, hermano, sacerdotes. Están igual. Hasta
parece que guardaron el nombrecito. El único sacerdote hoy en día es Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Sacerdote. Y Él puso, hermanos, todo esto y encendió la ira de Dios. Vean el versículo 8. Dios le había prometido al pueblo de Israel que nunca los iba a mover de ese lugar, que esa iba a ser su tierra para siempre. Pero había una condición. Vean el versículo 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dice, hay una condición. Yo los voy a cuidar, los voy a proteger, les di esta tierra para ustedes. Pero ya quítense del Halloween. Ay, es que los gringos lo hacen re bonito, Señor. Es que mire cómo se ven re bonitos mis hijos vestidos de ¿cómo se llama eso? Calabaza. Se ven re bonitos. Y miren, hermanos, yo les voy a decir algo que quisiera no decírselo, pero se lo voy a decir. En mi ignorancia, yo les compraba a mis hijos en esta temporada una calabaza y se las ponía bonitas. Me salían re bonitas. Y le ponía su velita allá adentro. ¿Sí? Y traje vergüenza porque mis hermanos se acuerdan. Y traje maldición a mi familia. Bien. Versículo 10. Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Miren, hermanos, los enemigos del pueblo de Dios eran los amorreos, todos los pueblos que estaban alrededor en la tierra prometida cerca de Israel, ¿verdad? Es decir, los pueblos cananitas, ¿verdad? Y todos esos pueblos, si vamos a Josué, representan un pecado. Y la Escritura dice que esos pecados y esos pueblos hicieron tanto daño al pueblo de Israel como no te das idea. Pero dice, Manasés, siendo el rey, hizo más mal a su pueblo que todos los pueblos ajenos. Tú vas a hacer más daño a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, si tú no llegas al arrepentimiento. Si tú no llegas a la rectificación de lo que estás haciendo. Al arrepentimiento quiere decir regresarme a Dios, regresarme a lo limpio, regresarme a lo santo, regresarme a la ley de Dios. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Cuando predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y no hay una rectificación de nuestra conducta, las consecuencias no se van a dejar de llegar, hermanos. Dios tiene con su pueblo mucha paciencia.
Eso es lo que no es infinito en Dios. Hay una cosa que no es infinita en Dios y es la paciencia. Tiene mucha paciencia. Es tardo para la ira, pero tiene un límite. Y está predicando, mira, no robes, mira, no mientas, no adultores, no forniques, no hagas esto, no hagas lo otro, y nos dan los 613 mandamientos, pero pareciera que no escuchamos, pareciera que se lo están diciendo al de al lado. Ay, sí, al hermano Juan se lo están diciendo, al hermano Roberto, al hermano Carlos, al hermano, pero no me lo están diciendo a mí. No me lo están diciendo a mí. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mira, hermano, Babilonia es la antesala, espiritualmente hablando, del infierno. A veces tú, cuando el Señor te trata como hijo, dice la Escritura. Miren, vamos rápidamente a Hebreos 12:5. Pablo, aquí en Hebreos, yo pienso que es Pablo el que escribió esta carta. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tú vas a decir: ay, pastor, estamos en la gracia, sí, pero estamos también en la ley del Espíritu Santo. Este Manasés tuvo que ser llevado a Babilonia, atado con grillos, y yo creo, hermanos, en Babilonia y en Persia se acostumbraba mucho como adorno ponerse en la nariz argollas, en las orejas, miren, hoy en día hasta, yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, de las películas, ven su Netflix y ven toda la serie de todo lo que tienen que ver allá, ¿verdad? Y entonces ven cómo en las películas aparecen que se ponen aretes, los hombres se ponen aretes, se ponen en la nariz, y se ponen en la lengua, se ponen en el ombligo, y hermanos, bueno, ya no quiero decir más, porque hay quienes lo hacen. Pero, y lo peor es que sean cristianos. Eso es lo terrible, que sean cristianos. Y el Señor, hermano, permite que a Manasés lleguen los generales del pueblo asirio y entonces lo aprisionen. Le ponen grilletes, le ponen cadenas, en símbolo de esclavitud. Cuando tú no quieres ser esclavo de Dios, cuando tú no quieres ser siervo de Dios, entonces, mi hermano, vas a ser esclavo del pecado. Manasés sentía que estaba en la antesala del infierno, si es que no sentía estar en el infierno. Por su rebeldía, por su maldad. Y vean que dice el 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová
era verdadero Dios. Reconoció su autoridad, reconoció su poder, reconoció que Dios no juega y que Dios es amoroso, bondadoso, pero que también es fuego consumidor. A veces los cristianos no llegamos al arrepentimiento hasta que no llegamos hasta el fondo del castigo. Hasta que Dios no trata con nosotros de una manera dura, de una manera terrible. Pero gracias al Señor que es el Dios de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Llegó el arrepentimiento a Manasés y entonces reconoció su poderío, reconoció su autoridad y quizás en su pensamiento, aunque todavía no había sido escrito, entendió que Dios pone reyes y quita reyes. Es el dueño de toda la tierra, de la plenitud de la tierra y de todos sus habitantes. Entonces se humilló y oró y le dijo: Señor, de hecho hay una oración de Manasés, no está en la Biblia, hermanos, debe estar en otros libros, libros hebreos, pero que no pertenecen al canon de la Biblia, pero es muy famosa la oración de Manasés. Y le rogó y le pidió y le dijo: Señor, reconozco que solamente tú eres Dios, que no hay otro Dios como tú, que no hay otro Dios al cual le deba yo fidelidad, obediencia, porque usted es la autoridad grande del universo. Y se inclinó a Él y entendió su pecado, entendió su maldad, y entonces le rogó al Señor: perdóname, Padre, perdóname por favor, porque estaba equivocado, porque estaba envanecido, envalentonado contra tu autoridad. Había oído predicación, había oído estudios, había oído palabra de ti, Señor, pero yo no me quise someter a tu autoridad y ahora estoy engrillado, ahora estoy sometido como un vil animal delante de los hombres. Tú perdóname. Hermanos, Dios, cuando vas en arrepentimiento, te va a escuchar. Y oró, y Dios lo libró, lo regresó a su trono, lo regresó a su tierra. Y después de esto, versículo 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Mira, hermano, cuando llega el verdadero arrepentimiento a tu corazón, tú vas a edificar nuevamente para Dios. Tú no estás destruido. Todos y cada uno de nosotros hemos caído muchas veces. Pero cuando llega el arrepentimiento, entonces podemos empezar a edificar. Podemos empezar a levantar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra fe. Pero primero tenemos que reconocer que hemos pecado. Manasés, dice, elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén.
y los echó fuera de la ciudad. Todo. Que no quede pecado en mi casa. Hace unos días una hermana me dijo: pastor, le voy a dar mi testimonio. Hace 10 años conocí del Señor. Mis hijos estaban chicos, de 8 años para arriba, y conocí del Señor. Y fui a una iglesia y no me quedé ahí. Pero pasado unos días regresé y le dije: pastor, yo regreso a la iglesia. Y mis hijos chiquillos, de 8 para arriba, yo creo que han de haber sido unos 3 o 4, me dijeron: mamá, nosotros no queremos estar aquí. Le dijo la mamá: vale, yo me voy a meter, yo voy a oír la predicación. Y dice: pastor, yo decidí seguir al Señor. Llegué a mi casa, llegué como a las 6 de la tarde, me puse a comer, mis hijos no traían para el camión, llegaron caminando como a las 8 de la noche, 8:30, no les abrí la puerta. Les dije: ¿no quieren estar con el Señor? ¿No quieren nada con Él? No pueden entrar a la casa. Y dice que sus hijos se sentaron afuera de su casa. Pasadas las 10 de la noche, les dijo: pase, pueden pasar, pero mañana hablamos. Dice: ya no hablé con ellos al otro día ni toda la semana. El domingo me paré y preparé todo. Y les dije: me voy a la iglesia. ¿Se quedan o se van? Dijeron ellos: vamos contigo, mamá. Miren, hermanos, cuando tú eres fiel, el Señor te va a respaldar. Dice: ahora, pastor, no quieren salir de la iglesia. Es fidelidad, hermanos. También el arrepentimiento nos lleva a fidelidad. Pero tenemos que ser firmes en nuestra fe. Tenemos que ser firmes en lo que creemos. Y todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos nos va a respaldar. Vamos a ponernos de pie. Lo hice para que pequen, no codiciarán. Padre, en esta tarde le rogamos y le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, ponga en nosotros el arrepentimiento de todas las cosas, Señor, que hacemos en contra de su voluntad y en contra de su persona. Que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, poniéndonos sabiduría de lo alto para que andemos en sus caminos
nos pase, Señor, como a Manasés, que andemos en pecado delante de sus ojos. Ni tampoco queremos llegar al estado en que él tuvo que llegar, Señor, a ser humillado, a ser puesto como esclavo, Señor, porque usted nos ha dado un espíritu de libertad. Le rogamos, Padre, que en Cristo Jesús, Señor nuestro, usted ponga, Señor, la sabiduría de lo alto para que comprendamos que como hijos suyos también tendremos disciplina y tendremos consecuencias de nuestros pecados. Le rogamos y le pedimos, Señor, también que vayamos al arrepentimiento y que empecemos a edificar conforme a la Escritura y conforme a sus promesas. Le rogamos, Señor, todo esto para la gloria de su bendito nombre y se lo ponemos en el nombre precioso y poderoso